Muy buenos días, queridos alumnos. Espero que todos se encuentren de lo mejor. Ya les recuerdo que estamos en practicatest.cl, el mejor lugar para que tú puedas preparar tu examen de conducción clase C y clase B también, ya, y todas las clases. Entonces, en este día, ¿cierto? Estamos empezando con un nuevo ciclo de clases de conducción para la licencia C. Ya recordemos que son clases obviamente teóricas, ¿cierto? Y que vamos a recorrer distintos aspectos, ¿cierto? Tanto el funcionamiento de la motocicleta como lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver algunas técnicas de conducción y también vamos a ver al final, ¿cierto? De este ciclo, lo que es todo la indumentaria, ¿cierto? Y lo que necesitamos para temas de seguridad en nuestra moto, ¿ya? Pero lo que nos convoca al día de hoy es el funcionamiento de la misma, es decir, hoy día vamos a hablar de la moto propiamente tal. Hola Marcelo Matus, bienvenido, ¿ya? Es su primera clase, está muy bien porque hoy día justo estamos empezando un nuevo ciclo de conducción clase C, ya para la licencia de motocicleta. Espero que te guste, Marcelo, ¿ya? Vamos a ver si hay alguien más conectado. Sergio Norambuena, un saludo para ti también. Un abrazo, cuídate. Veamos de qué va esta clase. Ya, entonces dice que funcionamiento de la motocicleta. Dice que vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta, ¿ya? Entonces, de una de las primeras cosas que vamos a hablar es del chasis, ¿ya? Recordemos que el chasis es una suerte de esqueleto, ¿ya? Esqueleto que permite, ¿cierto?, que todas los órganos de la motocicleta puedan contenerse, puedan sujetarse, puedan unirse entre sí, ¿ya? Importantísimo el chasis. El chasis es como el alma de la motocicleta. Si no hay chasis, no hay motocicleta, ¿ya? De hecho, vamos a hablar algo importante acerca del chasis y acerca de la identificación de cada una de las motocicletas en esta clase. Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como un esqueleto en donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla dice que son estos dos especies de tubos que sostienen la rueda delantera, ¿ya? Entonces dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Normalmente las horquillas delanteras de las motos llevan un sistema hidráulico, ¿ya? Están rellenas de aceite. Por eso que cuando un piloto o un conductor de moto dice, se me reventó una telescópica, la rueda delantera normalmente anda empapada en aceite, ¿ya? Luego tenemos el brazo basculante. Dice, mantiene la rueda trasera y la suspensión trasera, ¿ya? El brazo basculante es la estructura, ¿ya?, que mantiene a la rueda trasera, ¿cierto? O que une la rueda trasera con el resto del chasis. Y además también permite, ¿cierto?, que la rueda trasera pueda tener suspensión, ¿ya? Es decir, que el chasis va por una parte fija, entre comillas, ¿cierto?, al chasis, en una parte que más que fija es una parte que pivotea, que sube y que baja, ¿cierto? Y
el basculante también va unido a un sistema de amortiguación, que pueden ser dos amortiguadores, puede ser un amortiguador, etcétera, distintos tipos, ¿ya? También tienen funcionamiento hidráulico y también tienen funcionamiento mecánico, es decir, funcionan con una botella con aceite y funcionan con un espiral, trabajando en conjunto, como la mayoría de las suspensiones actuales para los vehículos livianos, ¿ya? Dice, si los amortiguadores están en mal estado, ¿se puede manejar? Lo ideal, Marcelo, es que no. Ya vamos a ver de qué tan mal estado esté. Ya, de que la moto va a andar, sí, va a andar. Ya, pero la rueda va a tener menos adherencia en el piso. Ya, y por ende voy a tener menos estabilidad en ese vehículo, cualquiera sea. Ya, un auto, una moto, ya, obviamente se nota más en una moto que en un auto cuando los amortiguadores, por ejemplo, están malos, ¿ya? Los amortiguadores permiten que las oscilaciones producidas por la absorción de algún impacto disminuyan, ¿ya? Y al disminuir las oscilaciones, el peso de la moto sobre el pavimento tiende a ser el mismo por más tiempo y la moto tiene un comportamiento dinámico más estable. ¿Ya? Eso es lo que buscan los amortiguadores, que la moto sea más estable. ¿Y qué es la estabilidad? La estabilidad es la habilidad de mantener la trayectoria tanto en recta como en curvas. ¿Qué trayectoria? Dirán ustedes. La trayectoria deseada, lo que el conductor quiere que vaya a la derecha, que la moto se mantenga yéndose a la derecha. ¿Ya? Luego dice, esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? El sistema de amortiguación en una motocicleta, ¿cierto? Eh, se puede regular, ¿ya? El delantero no tanto, no siempre, pero el trasero casi siempre, ¿ya? Se puede regular. Pero obviamente, ¿cierto? Esta regulación la tiene que hacer una persona que realmente entienda de la materia. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la estabilidad, ¿ya? Importante, se dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fuga de líquidos, ¿ya? Si tiene fuga de líquido, obviamente está reventada, como comúnmente se dice, ¿ya? De forma más elegante podríamos decir que tiene filtraciones, ¿ya? Y si no tengo el líquido, si no tengo todo el líquido que necesito tener adentro de la amortiguación, tengo un problema. Además que ese líquido que se está fugando es aceite y podría llegar a otros órganos, ¿cierto? De vital importancia para la conducción de la moto, como por ejemplo los frenos, ¿ya? Hace poco tiempo atrás a mi moto, ya yo tengo una moto media Frankenstein, ya que yo la he ido armando de algunos pedazos de otras motos, por decirlo así, ya. Es una motocicleta que está modificada. Entonces, le pusimos una suspensión invertida y esa suspensión invertida me duró 2 semanas y se me reventó, ¿ya? ¿Qué me pasó? Que el aceite de la telescópica cayó encima del caliper de freno, ¿ya? Y si bien es cierto, nunca dejó de frenar, sí redujo la eficiencia del freno, es decir, que terminé frenando en mucha distancia. Luego vine yo y obviamente lo reparé, ¿cierto? Le cambié su sello y todo eso, quedó bien, pero, ¿cuál es el pero? Pero cuando fui a frenar me di cuenta que ya no frenaba como antes, así que también tuve que cambiar, obviamente, ¿cierto? Las pastillas de freno porque ya estaban impregnadas con aceite, ¿ya? Así que es por eso que es importante que los servicios los haga una persona que realmente sepa del tema, ¿ya? Y no cualquier persona. Dice, ese aceite, ¿de qué parte viene a los amortiguadores? Ese aceite está dentro de los amortiguadores, Marcelo. Solo dentro de los amortiguadores. Los amortiguadores son sistemas cerrados. No entra ni sale nada en estado, en funcionamiento normal, digamos, ¿ya?
Cuando sale algo es porque o se rompieron los sellos, ya tenemos una filtración, o porque por efecto de que nosotros quizás queremos hacer una mantención, ahí también se saca el aceite, pero no es que venga de una parte externa, ¿ya? Hay sistemas de amortiguación mucho más complejos, obviamente, que sí tienen reservas de aceite, ¿ya? Pero en los amortiguadores más normales, más comunes, este aceite está dentro del amortiguador y se mueve solamente dentro del amortiguador. Luego dice, importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Fíjense que acá, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de nuestro chasis, ¿ya? Hay distintos tipos de chasis. Si ustedes quieren aprender más de chasis, ahí tienen ese video para que ustedes después puedan revisar, ¿ya? Está bien bueno ese video. Y fíjense que este chasis que aquí aparece desnudo, ¿cierto? Prácticamente está el puro chasis. Y acá tengo un amortiguador. Fíjate que aquí yo puedo tener una reserva, ¿ya? Pero normalmente los amortiguadores es esta pura parte de acá, ¿ya? Va a depender del tipo de amortiguador, del tipo de moto. Hay amortiguadores mucho más refinados que controlan en rango alto, rango medio, rango bajo, etcétera, ¿ya? Esto que está acá es el chasis, digamos que la parte que se ve más negra es el chasis, ¿ya? Este chasis, ¿cierto? Tiene acá esta parte que es por donde se une con la horquilla delantera y esto se llama cabezal de dirección, ¿ya? Importante que en el cabezal de dirección yo voy a tener inscrito el número de chasis de la moto, ¿ya? ¿Cada cuánto se le hace mantención del amortiguador? Eso depende de cada fabricante, Marcelo. Cada fabricante tiene sus pautas y te van a decir cuánto dura cada uno de los amortiguadores, ¿ya? Pero duran harto. No es como que se cambie con el cambio de aceite, ¿ya? Ya, entonces acá, esto que está acá, es un cabezal de dirección y en el cabezal de dirección va a ir siempre inscrito el número de chasis de la moto, ¿ya? Como el número de chasis de la moto es como el root, ¿cierto? Yo siempre que compre una moto, ya sea nueva o usada, debo revisar que ese número de chasis esté correctamente inscrito en mi motocicleta, ¿ya? Tanto en el chasis como en los documentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los documentos tengan el mismo número de chasis que la moto en esta zona, ¿ya? No sé si en otras zonas también estará inscrito en algunas motos, pero por lo menos va a estar inscrito en esta zona, ¿ya? Normalmente estos números son realizados con una máquina de precisión, por ende están bien inscritos, ¿ya? Si yo veo un número que está chueco, por ejemplo, o un número que está más arriba y un número que está más abajo, debo desconfiar. ¿Por qué? Porque puede ser que la moto sea, por ejemplo, robada, ¿cierto? Y que hayan cambiado la identidad de ese chasis de esa motocicleta, ¿ya? Entonces, como consejo, preocúpense siempre de revisar bien el número de chasis de la moto, ¿ya? Eso es lo que estoy hablando ahora, estimado. Entonces, obviamente si está borrado, está adulterado. No debo ni acercarme a un vehículo que tenga el número de chasis borrado, ¿ya? Así que ojo con ello, ¿ya? Hay veces en los cuales las dos partes se compraron legalmente, ¿ya? Por ejemplo, que una persona compró un chasis legalmente, pero le puso otro número de chasis que también no tenía problemas, digamos, pero eso no tenemos cómo saberlo, ¿ya? Por eso es que es un tema que ahí tiene que haber una averiguación ahí y siempre desconfiar de algún tipo de problema como ese, ¿ya? Ya, bueno, en este chasis, ya como para que nos ubiquemos,
tengo en esta zona voy a tener el estanque, en esta zona abajo voy a tener el motor, acá voy a tener la horquilla, la rueda delantera en esta zona, la rueda trasera, el asiento, las luces traseras y las luces delanteras. ¿Ya? De esa forma está dispuesto ese chasis. Ahora vamos a hablar del motor. ¿Ya? Dice que como en los automóviles es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y 4 tiempos, ¿ya? ¿Qué significa que un motor sea de 2 tiempos y qué significa que un motor sea de 4 tiempos, ¿ya? Para la vía pública, la inmensa mayoría de motores que se utilizan son motores de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque los motores de 4 tiempos naturalmente son menos contaminantes que los de 2 tiempos. Por eso que los de 2 tiempos, no sé si todavía se vende alguna moto para la calle de 2 tiempos, pero si es que la hay, son muy, muy poquitas realmente. ¿Ya? ¿Quedan en circulación motos de 2 tiempos en la calle? Sí, pueden quedar, porque en algún momento se vendían motos de 2 tiempos para andar en la calle, ¿ya? Se matriculaban, se les ponía patente, ciertos permisos de circulación, todo normal. Pero en la actualidad eso es mucho más complejo, ya casi, yo creo que casi no quedan, pero no me sé el mercado, digamos, en un 100%. Pero ¿qué diferencia hay entre una moto de 2 tiempos y una de 4 tiempos? El motor, o no digamos la moto, el motor de 2 tiempos y el motor de 4 tiempos. Ya, ahí sí. El motor de 4 tiempos permite, ¿cierto?, que exista un empuje, un trabajo, ¿ya? Cada 4 viajes del pistón. ¿Por qué? Porque el pistón eh, aspira, comprime, trabaja y hace escape, ¿ya? Admisión, compresión, trabajo y escape. ¿Se dan cuenta? El pistón viajó 4 veces. Por ende se le dice pistón o sea, motor de 4 tiempos. En cambio, en el motor de 2 tiempos, el pistón sube y en eso que sube, explota y baja. Sube, explota y baja. Sube, explota y baja. ¿Ya? Entonces, el motor de 2 tiempos, ¿cierto? Naturalmente es más explosivo, responde más rápido, ¿ya? Su potencia la entrega mucho más rápido, ¿ya? Que el motor de 4 tiempos, porque el motor de 4 tiempos se da una vuelta más larga para poder generar un empuje, por decirlo así. Pero ¿por qué uno es más contaminante que el otro? Porque el motor de 2 tiempos, ¿cierto?, quema aceite y combustible mezclados, ya por su principio de funcionamiento. En cambio, en un motor de 4 tiempos, en- 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 en, de forma teórica, digamos, no quema aceite, ya, sino que el aceite está en un compartimiento, el combustible en otro compartimiento y no se juntan, nunca, ya. En el de 2 tiempos sí se juntan, se tienen que juntar, ya. En el de 4 tiempos no se juntan. ¿Por qué no se juntan? Porque estamos evitando quemar aceite, ¿ya? Y por eso es un motor más limpio. Ahora me pueden decir, profe, ¿cómo yo tengo un amigo que su moto quema aceite? Sí, quema aceite porque está mala, ¿ya? Porque está vieja, porque, etcétera, ¿ya? O quema aceite por defecto, pero la idea es que no queme aceite, ¿ya? Entre más aceite usted queme, más contaminan los gases de escape de su motocicleta, ¿ya? Otra cosa importante que debemos saber de los motores de motocicleta es que tenemos principalmente 2 tipos de enfriamiento para estos motores. Uno es por aire y el otro es por líquido, ¿ya? Si esta moto tiene líquido, o sea, tiene estas aletas acá, ya fíjense que aquí tengo una aleta, otra aleta, otra aleta, significa que este motor es enfriado por aire, ¿ya? Si yo me voy acá,
a esta otra imagen que tengo más abajo, fíjense que este motor carece de las aletas que están arriba. Yo sigo bajando, fíjense, y no tiene aletas ni aquí, ni aquí, ni acá. ¿Por qué? Porque este motor, ¿cierto? Es un motor que es refrigerado por líquido, es decir, hay un agua, entre comillas, agua, ¿cierto? Que está refrigerando la moto constantemente. ¿Qué líquido usa? Usa lo que se conoce comúnmente como coolant, ¿ya? Es como el nombre, ¿cómo les dijera? Es como el nombre popular, ¿ya? Coolant, ya que en realidad en inglés se le dice coolant. ¿Y qué es el coolant? Es una mezcla de agua con una especie de alcohol que se llama etilglicol, ¿ya? Entonces esto permite que esta agua modifique sus temperaturas de ebullición y de congelamiento, ¿ya? Por ende no se va a congelar a los 0 grados, sino que se va a congelar, por ejemplo, a los menos 4 grados recién. Y no se va a evaporar a los 100 grados, sino que se va a evaporar como a los 120, 130 grados, ya dependiendo del coolant que se le eche. Siempre debemos respetar el coolant que pide el fabricante de la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted cambia por otro coolant, ese coolant puede ser corrosivo y puede dañar el motor para su motor, ¿ya? Entonces siempre respetar el coolant que le vamos a poner a nuestra motocicleta. Luego tenemos el sistema de lubricación, ¿ya? El sistema de lubricación es un sistema que permite disminuir el desgaste, disminuir el roce entre los elementos móviles del motor. Por ejemplo, si yo tengo el cigüeñal, ya que es un eje que gira dentro del motor, y tengo una biela, por ejemplo, que está abrazando el cigüeñal, esto tiene un giro así, de esta forma. Imagínense que sean solo mis manos, que yo estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo 800 veces por minuto, ¿ya? Después de un rato, ¿qué me va a pasar en las manos? ¿Me pueden opinar ustedes o no? Si yo estoy haciendo este movimiento, pero lo hago 800 veces por minuto, ¿qué me va a pasar en las manos, en la muñeca? ¿Me pueden dar una idea? Parece que no, no tienen ganas de opinar. Ya, ¿qué me va a pasar? Que obviamente voy a sufrir daño, ¿ya? Imagínense que yo estoy haciendo esto todo el rato, ¿cierto? Voy a sufrir daño en mi piel, ya se va quizá a erosionar, etcétera. Lo mismo va a pasar con los metales, ¿ya? Yo tengo dos metales, aunque sean muy, muy lisos entre ambos, ¿cierto? Si yo los rozo continuamente, ¿cierto? Voy a ir continuamente desprendiendo pedacitos de metal, ¿ya? ¿Por qué? Porque microscópicamente el metal, aunque tú lo veas con un acabado de espejo, ¿cierto? Tiene pequeñas diferencias en su superficie. Y esas pequeñas diferencias van a hacer que estén chocándose unos con otros, y al estar chocándose unos con otros, ¿cierto? Esta diferencia va a hacer que se vaya desprendiendo material. Y eso se traduce en un gasto y cada vez se va a gastar más, 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 hasta que el motor deje de funcionar. Para ello, ¿cierto? Existe la lubricación, ¿ya? ¿Y qué es la lubricación? Es añadir algún agente, ¿cierto? Que disminuya el roce, que rellene estas pequeñas aristas que pueda tener y que permita, ¿cierto? Que permita moverse, ¿ya? Que permita moverse con facilidad, ¿ya? De esta forma, estas aristas, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Estas diferencias, ¿cierto? Al ser rellenadas por el aceite, ya no están chocando entre sí, ¿ya?
sino que están flotando en una capa de aceite, ya tanto un lado como el otro de los elementos que van a estar en roce. Y es por eso que es tan importante la lubricación en un motor. Si tu motor queda sin aceite por 10 minutos, 15 minutos, adiós motor, ¿ya? Inclusive menos, ya hay motores que al minuto ya empiezan a fundirse. Va a depender del motor. Ya hay motores de mejor calidad y motores de peor calidad, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. El aceite es muy importante. ¿Y qué les recomiendo yo? Las motos, normalmente las motos pequeñas, la mayoría de las motos que existen son pequeñas, de baja cilindrada, usan 1 litro de aceite o 2 litros de aceite máximo, ¿ya? Si yo voy a gastar 1 o 2 litros de aceite, yo creo que además que puedo hacer un esfuerzo y comprar un aceite de buena calidad, ¿ya? Ese aceite de buena calidad, ¿cierto? Va a asegurar que mi motor funcione mejor por más tiempo. Inclusive un aceite de muy buena calidad puede hasta llegar a disminuir la cantidad de combustible que utiliza un vehículo, ¿ya? El motor de 4 tiempos puede usar 1 o 1000 pistones, ¿ya? Da lo mismo la cantidad de pistones. 1 o 1000, da lo mismo. Los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, todos pueden usar distinta cantidad de pistones, ¿ya? Ya, entonces ahora que ya sabemos para qué sirve, ¿cierto? La lubricación en nuestro motor, vamos a ver esta foto que está acá, ¿cierto? Que en realidad es un video, pero yo la ocupo como foto para que ustedes después la vean. Fíjense que acá este es un motor de 4 tiempos, refrigerado por aire, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, en el fondo tengo un montón de aceite, tengo un elemento que succiona el aceite, ¿cierto? Y hace que el aceite suba, 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 y llega hasta la parte más alta donde hay roce entre metales, ¿ya? Internamente el motor tiene unas galerías, ¿ya? Que no son más que una especie de tubería tallada en el metal, ¿cierto? Y que se conecta entre una pieza del motor y otra. Y esto permite que el aceite pueda fluir, ¿cierto? Hasta los puntos donde es necesario que salga el aceite a presión para lubricar, ¿cierto? Los elementos en continuo contacto, en continuo choque y en continuo roce, ¿ya? Entonces va saliendo el aceite y va disminuyendo. Cuando se gasta más un motor, el momento en el que más se gasta un motor, chiquillo, es cuando va a empezar a andar. Es decir, cuando recién eche a andar el motor, ahí, porque el aceite está todo abajo, ¿ya? Si yo lo echo a andar, ¿cierto? Recién hay un segundo o una fracción de segundo en que los metales giran casi secos, ¿ya? Ahí es cuando más se gasta el motor. De hecho, una de las particularidades de los aceites de mejor calidad es que recorren el motor más rápido, es decir, llegan más rápido arriba que un aceite de menor calidad, ¿ya? ¿Cómo se regula la temperatura del motor? ¿En qué caso, Marcelo? No entiendo la pregunta. Si hablamos de refrigeración por aire, no es que se regule, sino que el motor necesita eh, estar circulando para poder refrigerarse. No es aconsejable que una moto con motor con refrigeración por aire esté, por ejemplo, detenida con el motor andando, ¿ya? Y en el caso de una refrigeración líquida, ¿cierto? Van a haber eh, termostatos, ¿cierto? Que abren y que cierran. Están los electroventiladores del radiador que también se activan o se desactivan dependiendo de la temperatura que tenga el motor, ¿ya? Pero eso ya es materia un poco más avanzada, por decirlo así, ¿ya?
Pero a grandes rasgos es eso. Ya hay motos que pueden tener algún sensor de temperatura que en el caso de que el motor se esté recalentando, se puedan desconectar, se puedan proteger, se puedan apagar. ¿Ya? Pero no son la mayoría. ¿Ya? La mayoría normalmente si se pasa de temperatura el motor, llego a problemas, ¿cierto? Que voy a tener que reparar ya haciéndole reparación correctiva o mantenimiento correctivo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del sistema eléctrico. Dice la batería. La energía para las luces procede de la batería. Ya debemos saber eso, pero también debemos saber que la batería a su vez es cargada, ¿cierto?, por un magneto, ya que es una especie de alternador, pero más pequeño, más básico para la motocicleta, ya, y que va, podríamos decir que va en el conjunto motor también, ya. No se ve por afuera, sino que va como con una tapa. Después dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo, ¿ya? Y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido de batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, sobre todo en las baterías de moto actualmente ya la mayoría son sin mantención. Uno la activa, le pone sus tapas y ahí le da hasta que la moto muere. O, perdón, no hasta que la moto muere, hasta que la batería muere. ¿Ya? Y normalmente la batería de moto se echa a perder de un día para otro, te deja de guardar carga, no puede echar a andar la moto, está andando bien, la para y no parte de nuevo, por ejemplo. Y ahí ya no hay mucho que hacer, simplemente cambiar la batería. Luego vamos a hablar de los fusibles, un tema súper, súper delicado, súper, súper importante. Los fusibles, ya, yo los relaciono, me imagino que de ahí viene la palabra, pero no estoy seguro, ya, pero yo lo relaciono con la palabra fundible, ya. Fusible o fundible, para mí es lo mismo, ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los fusibles? Se funden en presencia de una alta temperatura. ¿Y cuándo puede llegar un cable a tener una alta temperatura? Cuando existe un cortocircuito, ¿ya? Se han visto en las películas de repente cuando se topan dos cables así y tiran chispa y todo eso, ya. Eso es un cortocircuito. Y puede pasar en una moto. Pero para ello tengo fusibles, al igual que cualquier sistema de cualquier vehículo que conozcamos trae su sistema eléctrico, trae un sistema de fusibles para poder protegerse en caso de que algo salga mal. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? Nunca debes cambiar el tipo, ¿cierto? O bueno, el tipo puede ser, el tipo de fusible puede ser, porque hay varios tipos de fusible. Pero lo que nunca debieras cambiar, ¿cierto? Es la capacidad de ese fusible. Puedes cambiar, a lo mejor podrías cambiar el tipo, cambiar de tipo de botella a un tipo de cuchilla, ¿cierto? De fusible. Esos son dos tipos de fusible. Pero siempre y cuando que respetes la cantidad de amperes que soporta ese fusible. ¿Por qué? Porque el fusible, ¿cierto? Cumple la función de que si yo tengo un cable, imagínense que este es un cable, ese cable soporta cierta cantidad de amperes sin calentarse y sin sufrir daños, ¿ya? Si yo le paso más amperes, más corriente por ahí, el cable se va a empezar a calentar, se va a poner al rojo vivo, va a quemar su aislante, ¿cierto? Y se puede inclusive prender fuego, ¿ya? Para que no pase eso, yo tomo este cable, lo corto y al cortarlo lo uno con un fusible, ¿ya? Ese fusible tiene la misión de derretirse antes que el cable empiece a sufrir daños, ¿ya? Esa es la función de los fusibles. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar acá para que sea más simple? Nunca deben cambiar la capacidad de los fusibles. Si el fusible es de 10 amperes, se queda de 10 amperes. Ya no puedo ponerle uno de 11, ni uno de 20, ni uno de 15, ni uno de 40. No. Tampoco puedo ponerle, sacar el fusible,
unirlo con un cable de cobre y ponerlo nuevamente, ¿ya? Eso puede hacer que el vehículo vuelva a funcionar momentáneamente, pero voy a estar dañando otros sistemas o voy a estar dañando todo el sistema, ¿ya? La idea del fusible es que si se quema y la moto se para, nosotros sepamos que hay algo mal que debemos reparar. Ahora, existen dos tipos de fallas para los fusibles, que son fallas permanentes y son fallas esporádicas, ¿ya? O no esporádica, vamos a decir permanente y sí esporádica está bien, ¿ya? ¿Cuál es la falla permanente? Imagínate que voy en la moto, paso por un hoyo, ¿ya? Y el sacudón que me dio el hoyo, ¿cierto? Hace que dos cables, uno que es positivo y uno que es negativo, se toquen. Como se tocaron, hicieron arco eléctrico, saltó una chispa y quedaron pegados. La moto después del hoyo se paró, ¿cierto? Y yo, como soy un conductor precavido, ando con fusibles, ¿ya? Y me voy, lo primero que hago es revisar los fusibles. Y veo que hay uno que está quemado, ¿ya? Saco ese fusible rojo, por ejemplo, normalmente los fusibles son rojos. Voy y saco un fusible rojo que yo tenía de repuesto, lo pongo, ¿cierto? Voy a echar a andar la moto como que va a encender y se quema el fusible nuevamente y la moto de nuevo se muere, ¿ya? Eso es una falla permanente. En ese caso, nunca debo aumentar la capacidad del fusible. ¿Por qué? Porque significa que la falla está presente ahí en el momento. Por eso se vuelve a quemar el fusible. ¿Qué debo hacer ahí? Tomar la moto, llevarla a un taller donde puedan buscar la falla, ¿cierto? Con tranquilidad, detectarla, arreglarla y después volver a poner el mismo fusible de 10 amperes, pero obviamente uno nuevo, ¿cierto? Y luego tenemos otra falla, ¿cierto? Una falla un poco más amistosa, que es una falla esporádica. Los mismos cables, el mismo hoyo, pero en vez de que los cables se queden pegados, se tocaron, quemaron el fusible y se soltaron, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tomar un fusible nuevo, lo voy a poner en el alojamiento, voy a sacar el que se quemó, voy a ponerlo, voy a echar a andar la moto y la moto va a ser como que nunca hubiera estado mala. Y voy a seguir andando y a lo mejor nunca más me va a dar ese problema, ¿ya? Ahí es genial, ¿cierto? Porque se soluciona el problema ahí mismo. Pero si pasa el caso anterior, debo darle un poquito más de cariño, un poquito más de tiempo, ¿cierto? A la motito para poder reparar esta falla, que en este caso es una falla permanente, ¿ya? Siempre deben respetar el amperaje de los fusibles, como dice Marcelo. ¿Por qué les digo yo que a lo mejor podrían cambiar el tipo? Porque a veces hay motos que son muy antiguas y usan estos fusibles, por ejemplo, de botella, ¿ya? Que son como una ampolletita de vidrio, ¿ya? Esos fusibles a veces ya no se encuentran en el mercado, es muy difícil encontrarlos en la actualidad. Entonces, si yo tengo una moto que usa esos fusibles, claramente es un buen negocio cambiar la fusilera, ¿cierto? Pero lo que no debo cambiar es el amperaje que resiste cada uno de los fusibles, ¿ya? Importante, dice. El motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, ¿ya? Eso es una moto con encendido eléctrico, ¿ya? O bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Ya hay motos que tienen los dos, hay motos que tienen uno solo, ¿cierto? Uno o el otro. ¿Ya? Es bueno que tengan los dos sistemas porque a veces uno queda sin batería y lo puede echar a andar con el pie. ¿Ya? Ahora, los que nunca han echado a andar motos con el pie, se lo encargo. Ya las motos pequeñas no es tanto, pero una moto ya 250, ¿cierto? De cilindradas mayores que uno quiera echar a andar con el pie, es complicadito, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de combustible, ¿ya? El sistema de combustible de una moto, vamos a hablar principalmente de que hay dos sistemas de combustible, ¿cierto?, coexistiendo en la actualidad. Uno, el sistema de carburador, que es una administración de combustible al motor bastante
primitiva, ¿ya? Y el sistema de inyección electrónica, que en los vehículos ya viene equipado, en todos los vehículos a partir del año 93 más o menos. Pero en las motos estamos un poquito al debe en ese sistema y la verdad es que hace poco que se están trayendo motos, digamos, con inyección de combustible o que todas las motos, la mayoría de las motos tienen que traer inyección de combustible, ¿ya? La diferencia está en que el carburador es una administración de combustible al motor de forma mecánica. Ya pasa por un tubo, un cierto porcentaje de aire, y ese porcentaje de aire arrastra un porcentaje de combustible. ¿Ya? Y del, eh, en el caso de la inyección electrónica, ¿cierto? Son sensores los que miden la cantidad de aire que está entrando al motor y actuadores los que administran, un inyector en este caso acompañado de una bomba, que administra la cantidad precisa de combustible para cada ciclo de trabajo del motor. ¿Ya? Esa es una diferencia importante. Entonces tenemos motos con carburador y motos con inyección electrónica. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de escape. ¿Ya? Los sistemas de escape en la actualidad en las motocicletas incorporan convertidores catalíticos, ¿ya? Por lo tanto, si usted es un amante de la naturaleza, el aire libre y todo eso, no debiese nunca eliminar el sistema de convertidor catalítico de su moto, ¿ya? En la actualidad, no sé si todas, pero la mayoría traen convertidor catalítico. ¿Y qué es lo primero que hace la gente cuando compra una moto? Le corta el escape original y le pone un escape, ¿cierto? Ordinario, voy a decir derechamente. Ordinario me refiero a que no es de buena calidad, ¿ya? Para que la moto suene más, ¿ya? Existen sistemas de escape que mejoran el performance de una moto, pero deben saber que los sistemas de escape de buena calidad son carísimos, ¿ya? Y que los escapes que normalmente le ponen a las motos, así como por ponerle, ¿ya? Son sistemas o escapes que son de pésima calidad y que en verdad duran poco. Se los digo yo porque también cometí ese error más de una vez, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Es solo para que suene más, no cumple ninguna otra función. Exactamente, los que son de baja calidad, así es Marcelo Matus, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que dejen, si no es para ponerle realmente un buen escape a la moto, dejen el escape original que normalmente es un escape de buena calidad o de muy buena calidad, ¿ya? En la actualidad les conté yo que tengo una moto que está armada de puros pedazos de otras motos, ¿cierto? Que le he modificado muchas partes y también le modifiqué el escape, ¿ya? Pero para sorpresa de muchos le puse un escape que viene de fábrica en una moto, ¿ya? No le puse un escape de estos que venden ya como aftermarket, sino que yo le puse un escape, que a mí me gusta harto, y que es de otra moto, ¿ya? Pero es un escape original, ¿ya? Y suena bastante bien, ¿ya? Y es de buena calidad, pesa súper poco, etcétera, ¿ya? Pero lo que voy yo es que si ustedes van a cambiar el escape, cámbienlo por algo que realmente le aporte a la moto, ¿ya? Y considerar también que los escapes traen convertidor catalítico, ya los escapes originales, y traen la reducción de ruido, obviamente. Y eso también puede afectarte para pasar la revisión técnica, sobre todo en el tema de los gases, ¿ya? Así que ojo con ello, ¿ya? Hablamos ya de los sistemas de refrigeración, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora un poquito, ¿cierto?, de los sistemas de transmisión, ¿ya? Y con esto cerramos el día de hoy. En este sistema de transmisión, ¿cierto? Tenemos tres tipos principalmente. Tenemos uno que va por cadena, que es el por mucho más utilizado. Tenemos uno que es por correa, que es mucho más silencioso. Y tenemos uno que es por cardán, ¿ya? Vamos a quedarnos o vamos a hablar un poquito más el de cadena. ¿Por qué? Porque es el que más vamos a ver ya normalmente. El sistema por cadena, ya una de las cosas que tienen que tener clara es que cuando uno cambia el sistema, porque la cadena no es eterna, sino que
con cada una de las salidas, de las aceleradas y de las torsiones que hace la cadena, se va alargando un poco más y hay que ir regulándola y vamos a llegar a un momento en el que la cadena va a estar muy gastada, muy estirada y además de eso voy a tener, ¿cierto?, el problema de que la cadena va a estar, como les dijera, estirada y que la catalina y el piñón de ataque, que es la parte dentada que está en el motor y la parte dentada que está en la rueda, también van a estar gastadas, ¿ya? Lo ideal es que siempre que cambiemos la catalina, cambiemos catalina, piñón y cadena, las tres cosas juntas. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque entre ellas se van adaptando a un uso. No sé, no sé cuál será la mejor, Marcelo. No sé si hay un sistema mejor que otro, ¿ya? Yo creo que todos tienen sus pros y sus contras, pero el más utilizado es el de cadena, ¿cierto? Y piñón, ¿ya? Hay temas de costo, obviamente, también, ¿ya? Por ejemplo, yo este sistema de Cardán no lo he visto nunca en una moto barata, ¿ya? Estos sistemas son más normales porque, por ejemplo, este sistema con correa, los scooters traen transmisión por correa, ¿ya? Y este, bueno, el más utilizado comúnmente, ¿ya? Cosa importante, la cadena, cuando se cambia la cadena o se tensa la cadena, nunca debe quedar 100% tensa, ya deben revisar el manual de su moto para saber cuánta holgura trae la cadena, o inclusive cuando ustedes compren una cadena nueva, en el envase de la cadena nueva también les habla de la holgura que le debe quedar. Nunca debe quedar completamente tensa. Normalmente la parte de abajo siempre se debe mover un poquito, más o menos 1 centímetro, 2 centímetros. No quiero decir un valor exacto porque prefiero que lo vean para cada caso, ¿ya? Pero así como en aspectos súper generales, yo siempre le digo que a las personas que entre 2 dedos y 3 dedos de movimiento de la cadena hacia arriba y hacia abajo. Pero lo ideal es que ustedes vean para cada una de las motos cuánto es la holgura necesaria de la cadena, ¿ya? Estimados amigos, espero que les haya gustado esta clase, esta sesión de práctica test. A mí me gustó bastante, hubo harta interacción, ¿ya? Espero que estén muy bien. Sergio y Matus, sé que es su apellido, pero se me olvidó el nombre. Y Marcelo, Sergio y Marcelo, espero que estén muy bien. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase. Ya, qué bueno, Marcelo, cuídate mucho. Nos vemos y un saludo para todos. Chao, chao.